Trabajo en la convención, cómo sigue avanzando eso, también los desafíos del próximo gobierno. Estamos en un mes bastante intenso para ser febrero. Vamos a estar conversando de todo esto junto a Claudio Alvarado, director ejecutivo del IES. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Bárbara? Muy buenos días. Bueno, en estos días, a propósito de la convención tan intenso, han surgido críticas, preocupación, inquietudes de distintos sectores por cómo ha ido avanzando, cómo lo ve. Sí, efectivamente han surgido distintas críticas y la verdad es que considerando las normativas, las propuestas que hemos ido conociendo y además como muchas de ellas se van aprobando en general, al menos en distintas comisiones, la inquietud, la preocupación parece bastante fundada. Aquí no estamos hablando, me parece a mí, de exageraciones o campañas del terror, como dicen algunas voces, a mi juicio demasiado complacientes, sino de avances reales de normas que son perjudiciales en materia de independencia judicial, en materia económica, y por tanto, ante eso me parece que la crítica, el hecho de transmitir preocupación y explicar los fundamentos de esa preocupación, es algo muy necesario, pensando de hecho en el éxito del proceso. O sea, lo único que pareciera que puede hacer reaccionar al órgano constituyente es que voces sensatas, argumentadas y fundadas pongan sobre la mesa aspectos inquietantes de lo que hemos conocido hasta el minuto. Han surgido, al mismo tiempo que las críticas, la necesidad de algunos de que alguien tome las riendas de esto, que alguien ejerza liderazgo, quienes deberían hacerlo, si es que considera que también se necesita. Ayer, por ejemplo, el convencional Felipe Arboet nos ha dicho, el Partido Socialista, el colectivo socialista, el Frente Amplio tienen la mayor responsabilidad de que esto pueda salir bien. ¿Dónde está la responsabilidad o quiénes podrían tomar esa rienda? Y efectivamente se ha planteado el punto que tú señalas, Bárbara, y un punto bien importante, porque la preocupación que surge respecto a las normativas que se han ido conociendo en las distintas comisiones de la Convención va acompañada por una inquietud respecto al desorden que se observa en la misma. O sea, hay un desorden político, una falta de liderazgos claros, de conducción, y esto es muy importante porque si es que no existe esa conducción, si es que no existe ese orden, va a ser imposible subsanar los problemas que hemos ido conociendo y que estamos comentando previamente. Por tanto, es clave el punto que tú señalas, que comentaba Felipe Arbó y que han señalado distintas voces. Y si uno mira la composición de la convención, la correlación de fuerzas que existe al órgano, al interior, digo, del órgano constituyente, es claro que aquellos que podrían llevar adelante, que podrían ejercer dicha conducción, son los colectivos que están en el, comillas, centro de la convención. Y esos colectivos son justamente los del Partido Socialista y los del Frente Amplio. En ellos reside la posibilidad de articular acuerdos tanto hacia su derecha, que serían el centro político y la centro derecha, como hacia las fuerzas de izquierda. Si consideramos que además tienen presencia en el gobierno de Gabriel Boric, obviamente que la responsabilidad solo crece. ¿Los ve con la posibilidad o con las ganas de eventualmente ejercer ese liderazgo? Porque una cosa es que pudieran tenerlo o que si quisiera que ellos hagan algo, y otra cosa es que yo esté dispuesto también. Sí, mi impresión es que hay que distinguir entre el colectivo socialista y el Frente Amplio. O sea, a mí me parece que si bien aquí todos los grupos han tenido problemas y no hay nadie que lo haya hecho necesariamente bien en todos los casos, me parece que dentro del colectivo socialista hemos observado algunos liderazgos, algunos convencionales que parecen dispuestos a llevar adelante agendas de manera más transversal, más ordenada. Pienso, por ejemplo, en Ricardo Montero, que es el coordinador de la Comisión de Sistema Político. Ahí se ha dado un buen debate, al menos en comparación con las otras comisiones de la convención. O no sé, el convencional Andrés Cruz, por mencionar otro ejemplo, del colectivo socialista que está en la Comisión de Sistemas de Justicia y que se ve dispuesto a llegar a acuerdos de manera transversal. Creo que hay ejemplos en el Partido Socialista que uno podría encontrar con ese espíritu. En cambio, en el Frente Amplio creo que hay una dificultad un poco mayor, porque para que el Frente Amplio esté dispuesto a llevar adelante esas agendas de manera más transversal y ejercer el liderazgo que se espera de ellos, se requiere que renuncien a los maximalismos, a los voluntarismos políticos que dan la impresión que detentan mucho de sus líderes. Hay convencionales que ejercen un rol relevante dentro del mundo del Frente Amplio, pienso en Jaime Baza, en Fernando Atria, que bueno, para poder articular esas agendas transversales, ese liderazgo, esa conducción de la cual venimos hablando aquí,
van a tener que dejar de lado algunas de las ideas con las que ellos llegaron a la convención, y no es claro que eso vaya a suceder, no es seguro. Ya, pero si uno mira al Frente Amplio, al menos la parte que va a gobernar o la que está en línea del gobierno, sí han renunciado a harto maximalismo, o al menos eso se ha dicho hasta ahora, se ha concretado con gestos concretos. No podríamos esperar algo similar porque otros dicen que incluso el presidente electo Gabriel Boric debería tener alguna participación o hacer un llamado a su coalición para que el discurso de gobierno sea el mismo que el discurso en la convención, y no dos paralelos como si fueran alianzas totalmente distintas. Bueno, esa es una buena manera de ilustrarlo, ¿cierto? La convención, para poder avanzar y dejar atrás los problemas que se han conocido en la última semana, necesita hacer el mismo cambio de switch, por decirlo así, que ocurrió en el caso de Gabriel Boric entre primera y segunda vuelta. No se trata de que Gabriel Boric haya renunciado a todas sus ideas matrices, ni que haya cambiado radicalmente de perspectivas, pero es evidente que hubo un cambio de énfasis, de estilos de tono entre la primera vuelta y el balotaje en el caso del presidente electo. Y en ese contexto, lo que ha sucedido con la convención es que sigue en una lógica muy de primera vuelta, digamos, no acusó recibo del cambio que tuvo su principal líder político de la actualidad. Entonces, la pregunta podría formularse del modo siguiente: ¿está dispuesta la convención y quienes tienen las mayorías a llevar adelante el mismo cambio de tono, de énfasis y de estilos que tuvo Gabriel Boric? Hasta ahora no es seguro que eso vaya a ocurrir, pero sin lugar a dudas el gobierno entrante debe tener una inquietud fundada al respecto, porque una vez que sigan pasando los meses, la presión va a estar cada vez más puesta justamente en quienes llegan a la moneda y en su capacidad de ejercer liderazgo para que la convención opere ese cambio de switch del cual comentamos. Hasta ahora eso no se ha visto, salvo excepciones dentro del mundo del Frente Amplio, al interior de la convención, y la gran pregunta, como decía, es si con el paso de las semanas y los meses la convención va a entrar en la misma conciencia que tuvo Gabriel Boric, y es que para hablar de una mayoría del país hay ciertos énfasis que no sirven y en cambio hay otros cambios que son indispensables. Bueno, si uno mira justamente las dificultades que pueden tener en el sector del Frente Amplio, incluso el colectivo socialista, uno podría pensar, por un lado está el temor de la funa, de los problemas en redes sociales, de levantar la voz en contra de estas propuestas que han sido aprobadas en las comisiones y que son muy polémicas, porque salvo los llamados a la calma respecto a que faltan hartos pasos de discusión, que todavía están los 2 tercios, no se ha visto mucha oposición respecto a los contenidos, es decir, no se preocupen, eso no lo vamos a aprobar. Eso, de eso no se ve mucho. Y por otro lado, hay una teoría planteada hace unos días por Patricio Fernández, dice, ojo, respecto a la derecha, se satanizan, ellos son casi que el diablo lo peor que existe, el pinochetismo vivo casi, entonces cualquier gesto de conversación con ellos, de acercarse o de incluso encontrar que una idea es buena, ya es caldo cultivo de funas, de ataques, críticas, que si es que eso no se logra superar, no puede avanzar. ¿Cómo ves esos escenarios? Efectivamente, los convencionales del mundo de centro derecha que han intentado ejercer, llevar adelante un ejercicio, una actitud constructiva, dialogante, de buscar puntos de encuentro, en general al interior de la convención han recibido un portazo. Y eso es muy contradictorio con el ánimo de llevar adelante y de construir una casa de todos, un nuevo pacto social. Bueno, si es que esto va a ser de todos, obviamente el mundo de centro derecha, al menos una parte de él, tiene que ser considerado, tiene que formar parte integrante dentro de ese acuerdo, y por lo demás, los 2 tercios que están instalados en la convención así lo obligan. Pero efectivamente, tal como tú señalas, Bárbara, hasta ahora dentro del mundo de las izquierdas todavía las voces que invitan a una sensata autocrítica, que invitan a tomarse en serio lo que está ocurriendo con la convención, no son todo lo poderosas que uno quisiera. Y a mí me parece que ya están todas las señales puestas sobre la mesa como para tomarse en serio lo que está ocurriendo. Basta pensar en la renuncia de Lorena Penguial, la ex secretaria de Comunicaciones, directora, digamos, de la Secretaría de Comunicaciones de la Convención, una periodista prestigiosa, que claramente no pertenece a la derecha política, que fue directora del Declini, formuló una crítica muy aguda al momento de presentar su renuncia, y de hecho tuvo la valentía de poner sobre la mesa el eventual riesgo del proceso, cuando decía que basta recordar la experiencia del plebiscito colombiano o del Brexit para tomar conciencia de lo que aquí está en juego. Bueno, lo que está diciendo de modo sutil, pero muy claro a mi juicio, es que los convencionales tienen que tomar conciencia, tienen que acusar recibo de que si ellos no cambian poderosamente de actitud, aquí lo que está en riesgo
es el éxito del proceso. Y de eso no han acusado recibo de manera suficiente hasta el minuto. Y yo espero que, bueno, pensando justamente en que el proceso pueda salir adelante, es que sí cambien de actitud, si se tomen en serio esas críticas, si dejen la autocomplacencia y por tanto si estén dispuestos a dialogar con los sectores de centro derecha que están dispuestos a hacerlo, pero que sin embargo no han sido debidamente considerados. ¿Qué le parece el llamado del convencional Agustín Esquella, que pudieran hacer una jornada de reflexión? Él había sido enfático en la necesidad de no quedarse en la autocomplacencia y sí hacer autocrítica, no desde el punto de vista destructivo, sino más bien al contrario, qué cosas se están haciendo mal, qué se podría mejorar, y no solo culpar a problemas comunicacionales, porque acá hay temas de fondo que hay que abordar. Bueno, a mí me parece que Agustín Esquella ha sido desde el interior de la Convención Constitucional una de las voces más lúcidas que viene advirtiendo hace varias semanas el riesgo de lo que está ocurriendo. Y, y lo que es importante entender es que ese tipo de voces son aquellas que pueden ayudar a inventar el rumbo. Aquí, cuando surgen voces como la de Agustín Esquella, algunas personalidades más bien radicales, más bien afiebradas dentro del mundo de la izquierda reaccionan mal y no se dan cuenta que es justamente el tipo de autocrítica que levantan personas como Agustín Esquella la que puede ayudar a inventar el rumbo, a rectificar la actuación de la convención. Y esto es muy curioso, ¿cierto? Durante mucho tiempo las fuerzas de izquierda criticaron fuertemente lo que llamaban la cultura del veto. Aquí existen vetos de la derecha, aquí no se nos deja avanzar, están los quórums supramayoritarios. Bueno, al interior de la Convención Constitucional hoy día no opera ninguna de esas excusas. No hay veto y lo que se requiere de hecho es que las fuerzas de izquierda sean capaces de articular las mayorías, dar una conducción responsable, incorporar a las fuerzas de centro derecha para tener un pacto político transversal y para hacer todo eso, insisto, no hay ninguna excusa. Entonces, cuando vemos los problemas que han sucedido en las últimas semanas, y sin embargo no se rectifica el rumbo, uno no puede sino encontrar en la razón a Agustín Esquella y agradecerse a que hayan convencionales como él dispuestos a poner una campana de alerta ahora que aún es tiempo y no esperar hasta última hora cuando ya sea demasiado tarde. Bueno, siguen avanzando las discusiones hasta ahora, varias han generado, como decíamos, todas estas polémicas conversaciones. Recién están empezando a votar en particular y vamos a conocer qué es lo que va a llegar al Pleno a buscar los 2 tercios. ¿Cuáles son las cosas que más le han llamado la atención o que más le inquietan de lo que ha avanzado hasta ahora? Porque hay cambios bien profundos desde todo tipo, desde las instituciones, la forma en cómo nos vemos, la forma de trabajo, en la justicia, en todo. Sí, efectivamente, lo que hemos conocido ahora, hasta ahora de las distintas comisiones es bien preocupante y en distintos planos. En la Comisión de Sistema Político, que es una de las comisiones que a mi juicio mejor ha funcionado desde el punto de vista del debate que se ha dado en su interior, sin embargo ahí también han surgido cosas preocupantes, en particular la idea de articular un régimen presidencial con un Congreso unicameral. La verdad es que eso no tiene ni pie ni cabeza, por eso ha generado tanta resistencia de parte de un elenco muy transversal de voces. A mí sobre ese punto me parece muy sensato mantener el régimen presidencial, dado el arraigo de esa institución en el país, pero el presidencialismo para funcionar, el nuevo presidencialismo, digo, que tiene que articular la convención, tiene que ser acompañado de un Congreso bicameral. La experiencia de Donald Trump, por ejemplo, en Estados Unidos, muestra muy bien cómo un Senado puede ser un dique, un contrapeso muy relevante cuando la autoridad presidencial no funciona bien. Y a la inversa, experiencias como la peruana muestran muy bien los peligros que corre un régimen híbrido, un modelo híbrido con Congreso unicameral. Así que yo creo que ahí hay un punto de la eventual eliminación del Senado muy preocupante en el ámbito del régimen político, no obstante esa comisión es de las que mejor ha funcionado, como decía. Después, en materia judicial, hay una serie, un elenco de propuestas que son muy preocupantes y que también han generado una crítica muy transversal. Muchas voces de distintas experiencias, oficios y ángulos políticos han levantado la voz sobre, por ejemplo, los problemas que implicaría la limitación del periodo judicial, el riesgo que eso implica a efectos de la independencia de los tribunales, y hay propuestas que la verdad es que admiten derechamente el calificativo de chavistas, como esta eventual comisión de calificación, de evaluación de los ministros de altas cortes, que sería designada por el presidente electo. La verdad es que eso no resiste ni pie ni cabeza, y me imagino a mí que el propio presidente Boris estaría muy en contra de esa propuesta a la luz de lo que dijo en la segunda vuelta, el tipo de cosas que él decía en el balotaje.
Y en materia económica, por supuesto, en materia económica medioambiental, es donde también hemos conocido un Antes elenco de brillante salirnos de de paneles. justicia, Sí, antes de sí, sí, salirnos de sí. justicia, la posibilidad de tener estos sistemas de justicia, de partida que cambien poder judicial por sistema de justicia y que a la vez tengamos en paralelo una justicia ordinaria, tradicional para nosotros y otra para los pueblos originarios, ¿qué le parece? La verdad es que ese es un ejemplo más del tipo de propuestas nocivas que se han producido al interior de la Comisión de Sistemas de Justicia, y se mezclan dos cosas, me parece a mí. Por un lado, se mezcla una cierta obsesión que tienen algunos sectores con refundar todo de nuevo. Me acordaba, yo lo comentaba acá con algunas personas en el IES, medio en broma, medio en serio, me acordaba de un profesor que tenía en la universidad que insistía en que a veces las personas que tienen un afán de refundar a cualquier evento, a cualquier costo, sin considerar la realidad, están presas de una cierta enfermedad del alma, decía él. Una expresión muy fuerte, pero que me parece que apunta a un factor que, entre otros, incide en el cuadro actual, y que es esta obsesión, este ensueño de crearlo todo desde cero. El expresidente Patricio Aylwin, en su discurso recordado al Estadio Nacional, asumió el poder en un contexto mucho más crítico que el actual, donde se podía hacer mucho más odioso a la luz de la experiencia previa, con una sensatez, sin embargo, mucho mayor. Él en ese discurso dijo algo así como: en nuestro empeño tenemos que evitar la tentación de rehacerlo todo, de empezar todo de cero, como si nada de lo existente mereciera ser conservado. Esa sensatez, esa prudencia es la que hoy día le falta a los convencionales que están obsesionados en rehacerlo todo, y eso se ha visto muy claramente en materia judicial, mezclado con, obviamente, el componente técnico, que también ha brillado por su ausencia en muchas de estas propuestas, ¿cierto? Como en esta supuesta justicia, justicia paralela, que la verdad no resiste mucho análisis en un Estado de Derecho digno de ese nombre. También ha llamado la atención la reacción, cuando uno mira las normas que incluso algunas ya han ido avanzando para llegar al Pleno a su discusión, la definición de Estado plurinacional. Muchos adjetivos, a veces uno tiene que leer varias veces la norma para poder entender de qué se trata o qué querrán decir. Eso ha generado algunas críticas ya técnicas, más allá del contenido, de forma. Claro, porque aquí se cruza una ensoñación refundacional, como comentábamos antes, con una falta de rigor técnico en muchas de las propuestas que han sido conocidas. Y me parece que no hay conciencia, al menos en muchos convencionales, no digo que en todos, pero en muchos, no hay conciencia de que ese tipo de técnica de redacción, de conceptos equívocos que admiten distintas interpretaciones, solo le van a trasladar más poder a los jueces. Es muy curioso que un proceso que nació para reivindicar y robustecer nuestro sistema político, para darle más poder a las mayorías legislativas, termine generando una constitución que, dada su ambigüedad y dada su equivocidad que hasta ahora se conoce de la mano de esos conceptos, va a terminar generando una mucha mayor discreción judicial, digamos. Aquí no hay conciencia de que para tener un sistema político más vigoroso, para que las mayorías legislativas y democráticas puedan tener expresión, se requiere evitar al máximo ese tipo de conceptos. Sin embargo, hemos visto que muchos convencionales están apuntando más bien en sentido contrario. Nos quedan solo un par de minutos, volvamos al gobierno que viene, en sus desafíos. Ellos nombraron ya conocemos al gabinete, a los subsecretarios. ¿Han habido algunas polémicas que se han ido sucediendo respecto, sobre todo a dos, a una ministra o a la próxima ministra de Deporte, al subsecretario de Defensa también? ¿Cuánto más se pueden seguir sosteniendo o simplemente se hará vista gorda de lo que ocurre? Porque en el caso de la ministra del Deporte, varios temas vinculados a una gestión que ella tuvo también en la municipalidad, bueno, además de la denuncia que tiene de su ex trabajo en Londres. Sí, efectivamente es bien curioso lo que ha ocurrido con la nómina de subsecretario, en particular con los que tenía las Bárbara. Por un lado, por el estándar que el propio presidente electo fijó en su discurso, en sus mensajes, en su énfasis de segunda vuelta. Luego, en segundo lugar, es curioso a la luz de que el nombramiento del gabinete ministerial pareció dar una señal más bien en otro sentido. Y además es curioso, en tercer lugar, si recordamos que la futura ministra del Interior, Ixia Siches, al justificar la demora en los nombramientos de subsecretario, aludió expresamente al chequeo de datos, a la importancia de chequear bien los datos. Bueno, nombramientos como los que tú señalas dan cuenta de que lo que más bien parecía explicar la demora de este nombramiento era una negociación política de los cuadros del mundo del Frente Amplio y del Partido Comunista, que quedaron disconformes con el nombramiento de los ministros. Y eso es preocupante porque es el primer gallito que tiene el presidente electo. Yo no esperaría
que el presidente electo esté más bien dispuesto a ejercer sus facultades, mostrar su liderazgo y no dar gustos o no dar demasiada cabida a aquellas facciones de su coalición que a veces con un grado mayor de radicalidad del deseable pueden poner en riesgo la propia estabilidad y el propio éxito de su gobierno. Gabriel Boric ganó en segunda vuelta con un mensaje bien claro. Ese es el Gabriel Boric que obtiene la mayoría, el Gabriel Boric del discurso más radical, de los justitos de sus facciones más afiebradas, obtuvo la segunda votación en primera vuelta, quedando bajo José Antonio Kast. Me parece que eso debería ser un recado muy claro desde el punto de vista de lo que quiere hacer el presidente electo, si quiere tener éxito en la conducción del país que va a empezar muy pronto, digamos. Estamos a la vuelta de esquina el 11 de marzo, de esperar que haya claridad respecto a estos asuntos, porque de lo contrario, el gobierno y el país lo va a pasar muy mal. Literal a la vuelta de la esquina, no falta nada para marzo, te va a pasar muy rápido. Muchas gracias por haber conversado con nosotros, Claudio, buen día. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Chao, chao. Igualmente, los dejamos invitados a seguir junto a nosotros aquí en emol.com.